Híjole, qué cifras, de verdad que el panorama no pinta nada favorable, sin duda puede llegar a ser un tanto desalentador, pero profundicemos en este tema. Le agradezco mucho a Mario Di Constanzo, consultor financiero, que nos acompaña esta tarde para poder platicar al respecto de estos temas que son de interés para todos. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Platícanos, por favor, sin duda me parece que una de las preguntas que estamos comenzando este 2021 es justamente qué podemos esperar para este año en materia económica, cuál es la perspectiva, los retos sobre todo que va a enfrentar México cuando estamos hablando de 561.984 empleos formales que todavía falta por recuperar, cuando estamos hablando de que 56 millones de personas no les alcanza ni siquiera para una canasta básica. Mira, desgraciadamente el contexto del empleo, yo lo he venido señalando desde hace mucho tiempo, el principal problema de la economía mexicana que vamos a tener el próximo año es, desde luego, el crecimiento económico, que debido pues a la negativa del gobierno de haber actuado cuando tenía que haber actuado, es decir, el año pasado, por los meses de abril, mayo y junio, pues evidentemente cerraron, se perdieron empresas, se perdieron empleos. La cifra que mencionas de los 500,000 empleos que faltan por recuperar, o yo te la diría al revés, los 646,000 empleos que se perdieron, nada más para tener una idea a cuánto equivale esto, equivale casi al doble de los pocos empleos que se generaron en el 2019. ¿Qué creo que va a pasar? Va a ser un año muy complicado, muy complicado en materia de empleo. Va a ser un año muy complicado en materia de creación de empresas o de supervivencia para las que existen. La mejor prueba es que estamos empezando el año todavía con semáforo rojo en muchas entidades del país. Muchos restaurantes hoy, los que están operando al 30% de su capacidad, no pueden abrir sus puertas. Es decir, hay un impacto ya económico de este semáforo rojo en el primer trimestre de 2021. Desafortunadamente, el crecimiento del PIB en este trimestre va a seguir siendo negativo. Es decir, el entorno económico en materia de empleo, de ingreso laboral para las familias va a ser, yo te diría, muy negativo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque ya sabemos que el ingreso de las familias ha caído en un 60%, que las familias pues van a tener que ajustar gastos. Esto es un hecho. Es decir, empecemos a ajustar gastos y a consumir lo indispensable. No es momento de dispendios, es momento, en su caso, de no endeudarnos, y si es posible, paguemos las deudas que tenemos, y si no podemos pagar todas las deudas, acerquémonos al banco a hacer reestructuras de crédito. Hoy vemos ya cómo el índice de morosidad de las tarjetas de crédito se ha elevado en noviembre y se va a seguir elevando. ¿Por qué? Pues porque es un cóctel explosivo, la falta de empleo, el endeudamiento. ¿Qué otra cosa? Busquen las familias una fuente alternativa de ingreso. Esto es muy importante. La situación del empleo va a ser variable, va a ser muy incierta. Luego entonces quizás sería conveniente buscar una fuente alternativa de ingresos para las familias para hacer frente, pues yo te diría, a todo el 2021. ¿Qué otra cosa es importante? Guardar dinero. Es una época de ahorro, es una época de tener ahorros para imprevistos, porque el año no sabemos qué tan malo va a estar. Sabemos que va a estar mal, no sabemos qué tan malo va a estar. Creo yo, en mi posición desafortunadamente es pesimista. Creo que va a haber muchos problemas todavía de empleo. No podemos hablar de una incipiente recuperación en el primer semestre de este año. Vamos a seguir cargando los problemas de la pandemia. Este tema de la vacunación, pues es algo que a lo mejor nos va a ayudar hacia final del año. En el corto plazo no va a cambiar mucho el entorno económico, lo estamos viendo. También la cantidad de vacunas que ha querido traer el gobierno, de lo que ha hablado, pues es insuficiente, es irrisorio hablar ahorita que al momento hay 50,000 vacunas que han llegado a este país, y que nos dicen que en el primer trimestre del año van a estar vacunados todos los adultos mayores. Creo que esto tampoco hay que creerlo, hay que tomar las cosas
con cuidado. Hay 7 millones de adultos mayores, cuando menos, en este país. Es muy difícil que en 3 meses se tengan las vacunas y se logren aplicar. Y otro llamado que le quiero hacer mucho a la gente para cuidarse: no recurramos a estos créditos milagro. Desde que yo estaba en la CONDUCEF presidiendo, los primeros meses del año, es muy fácil que las personas recurran a financiamiento, y es muy fácil que estas casas, que no son entidades financieras, y ofrecen préstamos inmediatos que 48 horas, ofrecen a veces tasas de interés muy bajas, que se cuiden mucho, porque estos préstamos que nosotros les llamábamos milagro, pues lo único que hacen es dejar más endeudada a la gente. Por lo regular operan pidiendo un adelanto por el préstamo. Ninguna empresa financiera seria te va a pedir un adelanto por un préstamo o una comisión por adelantada. No recurramos a este tipo de situaciones, porque nos puede salir peor. Si tenemos deudas, busquemos pagarlas más costosas, o busquemos acercarnos a los bancos a buscar la reestructura de estas deudas, dejando pues las más importantes primero, las menos importantes o menos costosas para después, o para ir reestructurando. Lo que sí es cierto es que las familias van a enfrentar un contexto de ahorro, van a tener que ser muy cuidadosos en sus finanzas. Ya se habla que el ingreso familiar en promedio, o el ingreso, ha caído en el 60% de las familias en el país, y que muchas de ellas, por ejemplo, ya van a dejar de comprar o van a hacer una reducción de sus gastos del 60% en ropa, del 65% en electrónicos, del 68% en cosméticos, por ejemplo, del 87% en bebidas alcohólicas, porque a esto hay que sumarle la actualización de los IEPS. Sí. Y Mario, y ya no hablamos de la cuesta de enero, que también se estima que va a venir bastante complicada todavía para la gente, porque estamos viendo inclusive un incremento en ciertos impuestos, que aunque finalmente el gobierno federal había anunciado que no íbamos a ver el crecimiento, por ejemplo, del costo de la gasolina, sí estamos viendo un incremento. El gobierno federal se justifica y dice, bueno, es que la gasolina no está más cara de lo que la teníamos en el momento en el que llegamos al gobierno. Sin embargo, pues sí pesa en este momento al bolsillo de los mexicanos. Dime una cosa, la Secretaría de Hacienda tuvo esta previsión al momento de presentar el paquete económico para el 2021, y decía que iba a crecer el Producto Interno Bruto en un 4.6% durante este año. ¿Qué opinas al respecto? Porque además estamos viendo también un presupuesto para el 2021, un presupuesto bastante ajustado, un presupuesto que, si bien es cierto, tampoco contiene todas estas medidas contracíclicas que muchos especialistas pues han señalado para poder aminorar un poco el impacto económico. ¿Qué opinas de esto? Mira, desde que el momento en que la proyectaron y entregaron los criterios de política económica, yo sostuve que esta cifra es inalcanzable. El 4.6% de crecimiento es prácticamente inalcanzable, y menos con el recrudecimiento de las medidas del semáforo rojo hacia finales del año. Yo estimo que el crecimiento económico, si bien nos va el próximo año, andará entre 2.5 y 2.8%, lo cual ubica muy abajo del 4.6% que dice Hacienda, además con todas las distorsiones que trae esto. ¿Por qué? Pues porque va a haber una menor recaudación, va a haber menores ingresos para las entidades federativas, no tenemos un programa de reactivación económica, ni siquiera una estrategia de qué hacer ante este panorama. Tal parece que el gobierno ha sacado las manos del tema económico y estamos yendo inercialmente. De ninguna manera vamos a alcanzar este 4.6% que dice la Secretaría de Hacienda. Va a andar entre 2.5 2.8% con todos los problemas, y como tú lo dices, efectivamente han incrementado, y viene la actualización del IEPS, la gasolina, las bebidas alcohólicas, los refrescos, pero esta actualización también le pega a los productos básicos. Ya en diciembre, por ejemplo, 23 productos de la canasta básica registraron un incremento por ahí del 15%. Entonces, viene un incremento en la comida, en el costo de los alimentos, es lo que es la llamada cuesta de enero, que además se ve recrudecida por la falta de empleo, por la caída de ingresos.
Esta cuesta de enero que se está estimando vaya a ser la peor en los últimos 20 años, cuando menos, y que duraría pues por lo menos hasta marzo o abril, y es por eso que las familias tienen que tener ahorros, tienen que tener un consumo muy cuidadoso y muy precavido en el sentido de solamente lo necesario. Creo que la época de gastar, la época de endeudarnos, ya pasó, o la dejamos muy atrás. El año pasado no dio las condiciones para esto, y lo que conviene en estos momentos, finanzas, cuidado con los endeudamientos, aunque sea a largo plazo. ¿Por qué? Pues porque el empleo es algo muy incierto para el próximo año. Entonces yo no le aconsejaría a las familias empréstitos o endeudamientos a muy largo plazo por la incertidumbre que hay sobre el contexto económico. Pero no hay que olvidar que mucho de lo que estamos viviendo, pues no solamente se lo debemos a la pandemia, sino a la mala conducción de la política económica del gobierno, el no haber reaccionado a tiempo, y yo te diría, el no reaccionar a tiempo todavía. No, bueno, y seguramente esto seguirá de la misma manera, porque ya veníamos de un estancamiento económico y finalmente todo eso terminó acumulándose y repercutiendo actualmente, dadas las condiciones del propio COVID-19. Muchísimas gracias, Mario, por todos tus consejos, por las recomendaciones también para la ciudadanía. Qué importante esto que señalas. A ver, el empleo va a ser algo incierto y bien vale la pena cuidarnos ante las probabilidades del endeudamiento, y porque no sabemos realmente qué tan fuerte puede llegar a ser esta crisis en el 2021. Muchísimas gracias. Al contrario, feliz año. Igualmente, feliz año para ti, Mario Viconstanzo, consultor financiero. Ahí lo tiene usted. Estas recomendaciones, de verdad, no las eche en saco roto. Hay que tomarlas en consideración, hay que buscar la forma de liquidar esas deudas que se tengan presentes, cuidar muchísimo el empleo en este momento, y ya lo decía el propio Mario Viconstanzo, ¿no? Ver la forma de generar también alguna fuente alterna de ingresos económicos, dado que no se sabe realmente cómo viene este 2021 y qué tan grave puede llegar a ser esta crisis económica por la que se está atravesando en el país. Hacemos un corte. Volvemos con más.